Y creo que la escritura del tweet de alguna manera sí está estructurando un poco este libro, ¿no? O sea, creo que justamente esta cuestión fragmentaria de la que ya había hablado Armando ayuda a poder escapar a la idea de un sujeto unitario, una sola versión de uno mismo, ¿no? Porque nunca somos una sola persona, ¿no? Y menos a lo largo de una vida. Y justamente creo que este fragmento tweet, ¿no?, permite la contradicción sin que eso sea pernicioso, al contrario, ¿no? Incluso las repeticiones, ¿no? O sea, algo que me llamó la atención es que no es un libro demasiado editado, por decir así, ¿no? O sea, a lo mejor tradicionalmente editado se hubieran quitado ciertas repeticiones que a mí me gustó leer. O sea, me volvió, había unas conscientes que incluso Margo apuntaba, creo que esto ya lo dije antes, ¿no? Y otras que no sabemos si estaban o no conscientes, pero que en el timeline del libro, ¿no?, me parece interesante en qué se insiste, qué se vuelve a recordar, y también qué es lo que no está, ¿no? Digamos, entre las cosas que le reclamaba Luz del Amo, ¿no? También es interesante saber, digo, la memoria está compuesta por ambas cosas, ¿no? Olvidos voluntarios e involuntarios, ¿no? Yo, por ejemplo, me pasé esperando el fragmento donde Margo nos dijera que se baña en sangre de doncellas, ¿no? O algo así, digamos, ¿no? Pero nunca llegué a ese, seguramente en el segundo tomo, alguna revelación. A lo más que llegué fue al método Alexander, que voy a empezar a practicar pronto. Pero sí, esta fragmentación que además permite leerlo de una manera muy, muy disfrutable, ¿no? Porque también la lectura puede ser... o sea, yo ya me desespero mucho con textos largos, ¿no? Y aquí, digamos, se evita cualquier tipo de paja, ¿no? Cualquier tipo, y es un poco también, a veces como la memoria, ¿no? Incluso como selfies, ¿no? A veces son como muchos selfies de Margo en la pirámide, ¿no? Margo en Cusco, Margo hundiéndose en una lanchita, en un río, en una caverna que es uno de mis momentos preferidos, cuando además tiene que... O sea, no la suben a la lancha, sino que la ponen junto a sus familiares todavía un ratote, ¿no? Junto con otros momentos también que son igual de vivencia. O sea, no hay ninguna diferencia entre la experiencia intelectual y la experiencia vital, si es que sí, porque no hay diferencias, ¿no? O sea, muchas veces no podríamos haber vivido lo que vivimos si no hubiéramos leído ciertas cosas, y no leeríamos ciertas cosas de determinada manera si no hubiéramos vivido lo que hemos vivido. Por ejemplo, a mí me llamó la atención en el caso de Sor Juana, que es un tema en el que Margo, pues, ha dedicado muchísimos años de su vida, ¿no?, que insistiera varias veces en un poema de Sor Juana que nunca me ha acabado de gustar del todo, ¿no?, que es uno de los primeros poemas, que es justamente de cuando ella estaba enferma de tifus, y es un poema como muy joven de Sor Juana, ¿no?, y que habla del infierno, no sé cuántas cosas, y que en cambio Primero Sueño, ¿no?, dijera, me recuerda una más piramidal, funesta, ya, ¿no?, pero varias veces menciona ese poema que para mí me había pasado pues bastante desapercibido, ¿no? Y me interesa por qué cuando, o sea, fuera de los libros donde nos está trabajando Margo a Sor Juana, por qué viene a su memoria, por ejemplo, ese poema varias veces, ¿no? También me parece interesante este tipo de libros que tampoco el final es ningún final, o sea, no hay ningún broche que cierre así como un momento, sino que podría seguir continuando como una cuenta de Twitter, ¿no? Me gusta mucho esta sensación de libros inacabados, ¿no? Y por eso agradezco la no sobreedición, ¿no? Un poco ahí casi como un borrador, ¿no? Porque finalmente la vida siempre, o sea, el problema a veces de las biografías es que es pasar en limpio la vida, lo cual siempre es tramposo, pero hay trampas más elegantes que otras, ¿no? Y me parece que justamente este aspecto de borrador le viene muy bien, ¿no? Pero también es como de construir sus propios libros, ¿no? Como un making of de sus otros libros, o retomar otras obras suyas
pero desde el revés, ¿no? Digamos, no desde la perfección a lo mejor de determinados libros, ¿no? Sino justamente desde cómo están construidos o los están deconstruidos ahí, o qué significan para ella en determinado momento de su vida, ¿no? Y aparecen aquí también libros futuros, ¿no? Libros que no están terminados, ¿no? Libros abandonados, libros procrastinados durante ¿cuántos años había una? 15 años, un libro, ¿no? Y me interesa muchísimo justamente también cómo las obras tampoco terminan donde terminan, sino que aquí adquieren también otra fuerza tan separada, tan no separada de la vida, porque ciertamente siempre había un componente autobiográfico, pero aquí, en esta cosa, en el acabado me parece de una contemporaneidad maravillosa, ¿no? La verdad es que es un libro que disfruté enormemente, ¿no? Y yo espero ya la segunda parte, ¿no? Me toca a mí, primero que nada, agradecer pues esta hospitalidad en el Foro del Péndulo y sobre todo a mis editores, Los Miserables de Sexto Piso, a quienes quiero mucho. Son 3 miserables, y el miserable mayor, que es Diego, el que sigue, que es Eduardo, el otro que sigue es Felipe, y otra miserable más querida también, que los otros 3 igualitos de querida, mejor dicho, que es Luisa, ¿no? Porque han sido verdaderamente gente extraordinaria conmigo, han soportado que yo corrija mi libro ya cuando está en imprenta, que siga yo cambiando las páginas, que siga poniendo otra fotografía, que cambie los epígrafes, etcétera, etcétera. Sí, y me consienten, cosa que me emociona enormemente. Además quiero agradecer muchísimo al público que está aquí ahora, a pesar del fútbol, de la lluvia, de la lejanía, depende de dónde vivan, etcétera, etcétera. Y otra cosa también muy importante, agradezco muchísimo a mis compañeros, no de mesa, sino de asiento, que están aquí, a Luz, que fue generosísima y maligna conmigo, cosa que siempre ha pasado entre las otras dos, cosa que me parece maravilloso. También, bueno, decir que, como ustedes ven, es una mesa, excepto Luz y yo, que somos 2 viejas, pero maravillosas, no tanto, es decir, 2 viejas adolescentes envejecidas. A pesar de eso, hay una mesa de puros jóvenes. Por eso me va bien en la vida, porque me alimento de la sangre, no de las doncellas, sino de los donceles. Entonces, aquí estoy con estos miserables a los que quiero muchísimo. Toda mi vida he hecho eso. Me he alimentado de la sangre de mis alumnos y ahora de mis amigos. Así que qué bueno que estamos aquí y muchísimas gracias por lo que han dicho. Ahora quisiera yo decir que sí, que mi libro es un libro que me encantaba ya antes de que ustedes hablaran de él, que ahora me encanta mucho más cuando hablan de él. Y otra cosa, es el libro que siempre que escribo un libro no lo puedo volver a leer porque me da náusea. Y este libro, cuando me lo entregaron en la imprenta, lo leí 2 veces la misma noche. Así que es un libro que me fascina. Entonces, yo quería que esta sesión de presentación es una sesión donde todos hiciéramos ese libro que tú querías que hiciéramos, que todos dijeran, me acuerdo, y que construyéramos un libro entre todos que se pudiera publicar luego. Pero, claro, si seguimos aquí en esta vida, pues podemos seguirlo haciendo. Ahora, el libro de alguna manera tiene un final. Dice, me acuerdo que este libro puede funcionar a manera de obituario. Es decir, mi libro está lleno de muerte también. Pero bueno, es decir, es un libro en donde hablo de mi infancia, hablo de la infancia de mis padres, hablo de mi relación con mis hermanas, a las que quiero mucho y con las que tuve problemas y rivalidades de niña, como todos los niños. Hablo de mis nietos maravillosos. Me esperé para poner la dedicatoria, porque me lo dijo Diego, a no poner el nombre de Santiago, que es mi nieto de 2 meses, para que apareciera cuando apareciera Santiago, ¿no? Entonces ya son mis nietos, Sofía, Bruno, Maki y Santiago, de los cuales están 2 maravillosos aquí, que son Sofía y Bruno, a los que quiero enormemente. Están mis 2 hijas, Alina y Renata, está mi hermana Susana, y están muchos amigos a los que me da mucho gusto ver esta noche. Y bueno, quiero decir también otra cosa que es un poco narcisista, pero como soy narcisista no importa. El libro
cuando me escribió Hasbun para que escribiera yo estos me acuerdos, me pareció una posibilidad muy interesante y me puse a leer el libro de Joe Brennan que publicó también Sexto Piso. Yo había leído hace mucho tiempo Je me souviens de Georges Perec, pero decidí seguir un poco ese esquema, el esquema anafórico, es decir, la repetición con la palabra que abre el libro, que me permitía dos cosas muy importantes. Por un lado, manejarme dentro de un marco muy estricto, que es el de la anáfora, y por otro lado, me permitió una enorme libertad, porque era una constricción acotada. Esa constricción acotada me permitió hacer una cantidad de ejercicios con la memoria, en donde, claro, como dijo Luis Felipe, el tweet tiene mucha importancia. Es decir, hay muchos textos, bueno, no muchos, rebané muchos porque había puesto demasiados y ya era muy pesado, pero algunos de los textos que escribí para los twitters aparece también en este libro. Pero ya se me olvidó lo que iba a decir, pero me acuerdo. Es decir, ahora, la organización del texto, aunque está dedicada a Perec y a Brennan y a Maxson, que son fundamentales para mis últimas lecturas, lo mismo Lydia Davis, que Sebald y otros escritores que están muy presentes en el libro, como Simenon, que me fascina cada vez más, ¿no? Lo importante para mí en ese momento era crear un tipo de libro de estructura abierta, pero donde yo pudiera manejar una continuidad poco aparente, pero que era hilvanada a partir de ciertos textos, en donde la repetición no es casual, sino voluntaria. Yo quería que ciertos textos volvieran a aparecer porque eran cosas que me importaban muchísimo. Entonces, y por otro lado, aunque Perec y Brennan y Maxson, etcétera, están ahí, el libro es mío, ¿eh? Bueno, gracias.